2 meses después de que Chloe y yo nos comprometiéramos, apareció en internet una foto que me heló el corazón. Ella sonreía al lado de su primer amor, Isen, y en sus manos llevaban anillos a juego. Fue como un puñetazo en el estómago. En un momento de débil negación dejé un comentario, solo el número 99, un símbolo tonto en la red que para nosotros significaba para siempre, esperando que le recordara lo nuestro. La respuesta fue inmediata, pero no la que yo quería. Mi teléfono sonó y era Chloe, su voz era un torrente furioso de acusaciones. Tienes que pedirle perdón a Isen ahora mismo, me gritó. Para rematar, Isen cambió su foto de perfil por una imagen de los dos juntos, acurrucados como una pareja feliz. Ahí se acabó. Llamé a mi asesor financiero, retiré la inversión que había hecho en la empresa de su padre como muestra de buena voluntad y después la llamé para romper el compromiso. De repente, la furia en su voz se transformó en lágrimas. ¿De verdad me vas a dejar?, sollozó. Estaba exhausto cuando otra noche Chloe volvió tarde. Me había llamado antes diciendo que tenía antojo de una comida casera, concretamente de mi sopa de pollo. Dejé el trabajo esa tarde, pasé horas en la cocina preparando todo lo que le gustaba y me quedé esperando. Esperé mientras caía el sol y la comida en la mesa se enfriaba. Nunca apareció. Si no hubiera visto la historia en redes sociales de Isen, una foto de ellos riendo en un bar, habría estado enfermo de preocupación imaginando lo peor, mirando esa cena preparada con cariño quedar allí intacta y olvidada. Una frialdad profunda se instaló en mi pecho. ¿Es esta la sopa de pollo que hiciste?, preguntó Chloe cuando por fin entró, arrugando la nariz al ver la olla grasienta y fría en la estufa. Asentí sin fuerzas para hablar. ¿En serio, Liam?, continuó con desaprobación, estoy intentando perder peso y me haces algo tan aceitoso. Normalmente me habría defendido, pero ya no me quedaban ganas. La ironía era cruel, había visto una foto esa misma noche de Isen dándole de comer una enorme porción de tarta de queso. Notando mi silencio inusual, Chloe pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos y no insistió en la discusión. Toma, dijo, dejando un recipiente en la encimera. Isen te consiguió un arroz con marisco. Sé que no te gusta, pero aún así tuvo el detalle de traértelo. Liam, de verdad tienes que superarlo. La historia de Chloe y Isen era larga y complicada. Habían crecido juntos, sus vidas entrelazadas de una forma en la que yo jamás pude entrar. Compartían vasos, cucharas e incluso camas cuando eran niños. Al principio le pedí con suavidad que pusiera algo de distancia ahora que estábamos comprometidos, y ella solía explicarme con paciencia que no era más que una amistad de toda la vida, pero con el tiempo la paciencia se volvió irritación. Si Isen no se hubiera ido al extranjero a estudiar, me soltó una vez, ni siquiera estaría contigo. Sus amigos lo repetían, que aquello era simplemente su manera de ser. Incluso sus padres, tras reprenderla, solo lograron que se mantuviera alejada un tiempo breve. Isen, por su parte, parecía disfrutar atormentándome con comentarios pasivo-agresivos. Mira, Liam, no estoy sentado al lado de Chloe o estamos bebiendo de nuestros propios vasos, Liam. Poco a poco me pintaron como el novio celoso y controlador, y Chloe nunca me defendió, así que mi reputación quedó sellada. Siempre eres así con Isen, decía ella, pero él es maduro y pasa de tus niñerías, no puedes dejarle en paz. No discutía. Aquella noche, al ver mi reacción fría, Chloe debió de sentir un pinchazo de culpa al recordar que había sido ella quien me plantó. Yo miraba el recipiente de arroz con marisco y sentía una oleada de tristeza familiar. ¿Sabes que soy alérgico al marisco, verdad?, le pregunté en voz baja. Chloe pareció genuinamente sorprendida. ¿Qué? No lo eres, Liam, ¿te lo estás inventando para fastidiar? Te he visto comer marisco en fiestas. Tenía razón, lo había hecho delante de ella, pero solo porque una vez, cuando las cosas estaban tensas entre nosotros, quise quedar bien y acepté un plato de gambas que me ofreció Isen. Ignoré las náuseas para aparentar y acabé vomitando violentamente durante 20 minutos en el baño. Isen estaba a mi lado, con una sonrisa torcida. Sé que eres alérgico, Liam, esto era para mí, susurró. ¿De verdad crees que Chloe te va a creer a ti antes que a mí? Tenía razón. Chloe decidió que me había puesto enfermo a propósito solo porque la comida venía de Isen. Aquello abrió aún más la brecha entre nosotros.
Ella lo ridiculizó en público, diciendo a sus amigas, Liam es un inculto, no aguanta la comida fina, un poco de marisco y ya está vomitando. Mi rival conocía mi alergia mortal, pero mi propia prometida no. Guardé silencio y empecé a recoger la cena que había preparado. Algo avergonzada, Chloe intentó hacer las paces ofreciéndome un abrazo, algo que rara vez iniciaba. Lo siento por lo de ayer, Liam, murmuró, me quedé demasiado tarde con Isen y te descuidé. ¿No querías ir a ese concierto? Deberíamos ir cuando tengamos tiempo. Yo llevaba meses ilusionado con esa gira y le había pedido muchas veces que viniera conmigo, pero siempre decía que estaba demasiado ocupada con el trabajo. Sin embargo, hacía unos días Isen había publicado una foto de 2 entradas con el pie de foto, escuchando el concierto con alguien a quien amo. En la imagen se veía la nuca de una mujer, y yo sabía que era Chloe. Mientras me abrazaba, percibí el tenue aroma de la colonia característica de Isen y una repulsión repentina me invadió. La aparté suavemente. No tiene sentido, dije con frialdad, el espectáculo ha terminado. El rostro de Chloe se endureció con fastidio, no estaba acostumbrada a tener que convencerme. ¿Puedes dejar de ser tan infantil, Liam? ¿Y qué si Isen y yo fuimos algo? ¿Qué más te da? Déjalo ya. Agitada, gesticuló sin querer y volcó el recipiente del arroz con marisco, derramando el contenido sobre mi brazo. En cuanto el marisco tocó mi piel, apareció al instante un sarpullido rojo. Chloe se quedó paralizada, nunca había creído que mi alergia fuera real. Solo un poco había causado esa reacción, podía imaginar lo que habría hecho un bocado entero. Levanté mi mano cubierta de sarpullidos, ¿ves? No mentía. Ella me llevó corriendo al hospital, quejándose todo el camino, Liam, ¿por qué tienes que ser tan inmaduro? Te dije que te creía, no hacía falta que lo demostraras así. Como si no hubiera sido ella quien derramó el arroz, como si yo solo estuviera montando una escena. Me quedé en silencio. No había dormido y el estómago vacío me revolvía con náuseas. Su coche, del que era obsesivamente cuidadosa, olía a humo rancio, y no era por mí. Ella jamás permitía que nadie ensuciara sus cosas. Recordé una vez en la que mi nivel de azúcar bajó y apenas tuve tiempo de abrir una chocolatina antes de que empezara a gritar, Liam, ¿quién te ha dicho que podías comer en mi coche? Fuera ahora mismo. Odio las migas. Me echó en plena carretera y casi me desmayo. Pensé que solo tenía una obsesión con la limpieza, pero había visto a Isen fumar en su coche más de una vez. Entre la bruma, Chloe aspiraba profundamente, con una expresión de placer en el rostro, diciendo que le daba un toque masculino al coche. En cuanto arrancó, sonó su teléfono. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. ¿Cómo está Liam? La voz de Isen resonó por el altavoz. Es culpa mía, anoche me pasé con la bebida y no os invité. ¿Ha tomado ya la sopa de marisco? Es muy nutritiva. Su tono era tan despreocupado que parecía haber olvidado por completo mi alergia. Chloe me miró, pero en sus ojos no había culpa, solo desconcierto, como si la responsabilidad fuese mía por no dejarles más claro lo de mi alergia. No tuve fuerzas para discutir. Me quedé tumbado en el asiento del copiloto, completamente agotado. Ellos siguieron charlando de trivialidades y luego Chloe aparcó justo frente al edificio de Isen. Espera aquí, dijo, vuelvo enseguida. La esperé una eternidad. El sarpullido de mi mano picaba de manera insoportable y me la rasqué hasta casi despellejarla. Pero ella no aparecía. Las luces del apartamento de Isen estuvieron encendidas todo el tiempo y se me pasó por la cabeza que probablemente ya se había olvidado de mí. Finalmente me rendí y llamé a mi asistente. Cuando llegó, yo estaba al borde de perder el conocimiento. Mientras estaba inconsciente, al parecer Chloe había reventado mi móvil a llamadas. Cuando por fin desperté y me encontré algo mejor, la llamé de vuelta. Estaba cansado, dije simplemente, me quedé dormido. Normalmente contestaba a la primera llamada, así que mi tardanza claramente la enfureció. Liam, ¿estás muerto? ¿No viste cuántas veces te llamé? Chilló. Sus palabras me desgarraban el corazón. Me había abandonado en su coche, olvidado, mientras yo sufría una reacción alérgica seria, y ahora tenía la desfachatez de reprochármelo.
Inspiré hondo, recordando todas sus burlas y desprecios. Chloe, dije con voz firme, vamos a dejarlo. Al otro lado reinó un silencio atónito. Apenas podía creer lo que escuchaba. Yo había estado ciegamente enamorado de ella durante tanto tiempo que la idea de que fuese yo quien pusiera fin a todo le resultaba impensable. Liam, ¿te has vuelto loco? ¿Te oyes lo que estás diciendo?, logró balbucear. Esta vez no intenté calmarla. Con voz serena repetí, vamos a dejarlo. Yo mismo se lo diré a tu padre. Y colgué. Una profunda sensación de alivio me invadió, algo que no había sentido en años. Mi relación con Chloe había sido una fuente interminable de agotamiento emocional. Siempre lidiando con sus cambios de humor, complaciendo sus caprichos y tratando de sanar las heridas que me causaba con tanta facilidad. Estaba simplemente cansado. Tras un día de descanso, regresé a la oficina como si nada hubiera pasado. Mi asistente preguntó si Chloe y yo nos habíamos reconciliado, comentando que me veía inusualmente animado. No respondí, dejando que ella misma anunciara nuestra ruptura cuando quisiera. Unos 10 días después apareció en mi oficina con una comida que había preparado ella. Nadie sabía que habíamos roto, así que mi asistente aún la trataba como la prometida del jefe. Miré la fiambrera y se la pasé a mi asistente. La prometida del jefe te ha hecho esto, dijo confundida. ¿De verdad puedo comérmelo? No tengo hambre, contesté, volviendo al trabajo. Minutos después, mi móvil vibró, un mensaje de Isen. Era una foto suya con Chloe en la cama, acurrucada contra él y ambos claramente desnudos, sonriendo. Debajo escribió, si no me hubiera ido al extranjero entonces, jamás habrías tenido una oportunidad con ella. Antes esto me habría llenado de rabia. La habría encarado, ella me acusaría de ser mezquino y tendríamos una gran pelea, para que luego Isen se presentara como su consuelo, haciéndola creer aún más que era el mejor hombre. Esta vez simplemente reenvié la foto a Chloe sin decir nada. Pasé la tarde revisando compulsivamente sus redes. Antes solía publicar cada regalo que me hacía, intentando mostrar al mundo cuánto la amaba. Luego descubrí que lo consideraba ridículo. Liam es tan fácil de contentar, le dijo a una amiga, le doy una baratija y lo exhibe por todas partes. Es un controlador ingenuo. No sé por qué papá quería que nos comprometiéramos. Cuando Chloe vio la foto, me llamó de inmediato, con voz frenética. Liam, déjame explicar. No es lo que piensas. Corté con ella. Solo ten más cuidado la próxima vez. No dejes que te saquen fotos así. Se quedó sin palabras cuando le contesté con frialdad, solo ten cuidado. Tenía toda una explicación preparada, pero mi respuesta la desarmó. ¿No estás enfadado?, preguntó desconcertada. Ella esperaba gritos, reproches, no una advertencia seca. No estoy enfadado, dije. Solo me preocupo por ti. No dejes que se aprovechen de ti así. Chloe enmudeció. Colgué, sin querer gastar más energía en ella. Esa noche, para celebrar un gran contrato que la empresa acababa de cerrar, invité al equipo a cenar y a tomar algo. En el bar nos topamos con Isen y su grupo. Me lanzó una sonrisa burlona desde lejos. ¿No te llegó la foto que te mandé? Sigues colgado de Chloe, ¿eh? Ella, a su lado, pareció sorprendida de verme, aunque mantuvo la compostura. Liam, ¿estás loco? ¿Me has mandado a alguien para seguirme? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Es una cena de empresa, respondí tranquilo. Mi secretaria hizo la reserva. Sin reproches, sin rabia, solo una respuesta simple a su pregunta. Cuando Ethan alzó la copa para beber, vi un rosario de cuentas pulidas en su muñeca. El corazón se me encogió. Chloe siempre había sido frágil desde niña y, tras un accidente de coche en el que estuvo conmigo, sentí que mi mala suerte había recaído sobre ella. Había hecho un ritual en un templo para conseguirle esas cuentas. Cuando se las di, se molestó. Todos reciben oro y diamantes, y a mí me traes unas cuentas viejas. ¿En qué siglo vivimos? Pero después, al empezar a usarlas, su salud mejoró de verdad. El mes pasado noté que ya no las llevaba. ¿Dónde están?, le pregunté con naturalidad. Ella lo despachó, debí dejarlas en un viaje de negocios. Cuando insistí,
estalló, ¿estás loco? Se han perdido. ¿Por qué esa obsesión con esas cuentas cutres? Ahora, al ver esas mismas cuentas en la muñeca de Isen, Chloe siguió mi mirada y bajó la vista, avergonzada. Liam, no es lo que piensas. Isen dijo que daban seguridad, así que solo le dejé que los cogiera prestados. No escuché su torpe explicación. Solo es un collar de cuentas, dije volviéndome hacia mi equipo. Aún tengo cosas que discutir. Podemos hablar otro día. Mientras me alejaba charlando con mi secretaria, un jaleo de risas y vítores estalló en su mesa. Mi secretaria miró de reojo. Jefe, ¿no es esa su prometida? Me giré. Estaban jugando al juego del rey, y a uno de los hombres le tocó ser alimentado con una copa por una chica. Chloe estaba ahorcajada sobre un Isen casi desnudo, completamente tranquila, como si lo hubiera hecho un centenar de veces. Isen disfrutaba de cada segundo. Me acerqué. Antes de que la bebida llegara a su boca, abofeteé a los dos. Chloe, un poco achispada, se enfureció más que serenarse. Liam, ¿estás loco? ¿Por qué me pegas? Solo es un juego. Qué rencoroso eres. Otros corrieron a calmarme. Liam, solo es un juego, no te enfades. Reí, un sonido amargo y vacío, y luego arrojé el contenido de mi copa a la cara de Isen. Por Chloe siempre me había contenido, pero ahora ya no había nada que contener. Empapado en alcohol, Isen se tambaleó intentando pelear, pero borracho no era rival, apenas lanzó un golpe antes de tropezar consigo mismo. Chloe, dije con voz de sentencia, hemos estado juntos tanto tiempo. ¿En qué fallé para que hagas esto? Avisaré a tus padres de que el compromiso queda cancelado. Me marché sin mirar atrás. Mis palabras parecieron despejarle la borrachera al instante. Corrió tras de mí intentando explicarse. Liam, escúchame, Isen me emborrachó a propósito, todos me animaban. Te juro que nunca volveré a un bar con él. La ignoré y ordené a mi secretaria redactar un comunicado público anunciando nuestra ruptura. Al ver mi determinación, se alteró. Liam, si cancelas este compromiso, jamás te lo perdonaré. Un mes antes esa amenaza me habría hecho rogar por su perdón, ahora no sentía nada, solo un dolor de cabeza por sus quejas. Inspiré hondo para calmarme y ella lo confundió con miedo, poniéndose altiva. Chloe, dije mirándola de frente, te advertí que mantuvieras las distancias con Isen. ¿Qué pasaría si yo estuviera en la cama con otra mujer? ¿Y si la alimentara con vino boca a boca? Entonces sí querrías distancia, ¿no? ¿Por qué contigo y Isen es diferente? Se quedó sin palabras, quizá replanteándose por fin su dinámica. Así que, Chloe, concluí, acabemos aquí. Al día siguiente de anunciar oficialmente nuestra ruptura, el padre de Chloe, el señor Davenport, vino a verme. Nuestro compromiso era en parte un acuerdo empresarial para salvar su compañía en apuros. Él había impuesto condiciones, incluida una fuerte inyección de capital de mi parte. Incluso fusioné mi exitosa startup con su corporación en decadencia, un movimiento que casi le permitió absorberme por completo. Liam, ¿de verdad vas a romper el compromiso?, preguntó con tono indiferente, convencido de que no me atrevería. Al fin y al cabo, todos ven a Chloe como un gran partido, guapa, culta y de familia rica. Su carácter era su único defecto. Sí, señor Davenport. Se acabó. No hay nada más que hablar. Ya no quieres tu empresa, dijo intentando sonar casual, pero la amenaza era clara. Creía que podía controlarme con mi negocio. Hacía tiempo que sospechaba de sus intenciones, pero había callado por Chloe. ¿Crees que así me vas a hacer retroceder?, repliqué. ¿De verdad pensabas que no veía lo que intentabas hacerle a mi empresa? No esperaba que supiera de sus tácticas, pero fingió entereza. Eres bastante atrevido, dijo, ¿qué crees que ganas oponiéndote a mí? Insistió en que debía disculparme con Chloe y reconciliarme como si tuviera todas las cartas. Pero si realmente hubiera podido arruinarme, ya lo habría hecho. Era su empresa la que estaba en problemas. Molesto por mi desafío, colgó al fin. Ya verás, gruñó antes de cortar, te arrepentirás. Sonreí para mí. Involucrarme con su familia era mi mayor arrepentimiento. Luego pensé en Isen.
Por Chloe lo había soportado durante años. Ahora que ya no sentía nada por ella, era hora de ajustar cuentas. Yo mismo le había conseguido el empleo cuando volvió al país, tratándolo de amigo y pidiendo a su jefe que lo cuidara, pero él aprovechó su relación con Chloe para volverse arrogante y maltratar a otros. Llamé directamente al CEO de su empresa. Eisen me ha ofendido últimamente, dije con simpleza. Haz lo que consideres necesario. El CEO, harto de su mediocridad y de su conducta inapropiada con las compañeras, se mostró encantado, de no ser por mi petición, lo habría despedido hacía tiempo. Tras una breve charla, colgué con una sensación de cierre. Pensé que con Chloe el drama había acabado, pero subestimé hasta donde podía rebajarse. Días después apareció en internet un video de la confrontación en el bar, editado para pintarme como el villano. Esta mujer es increíble, decía un comentario, tiene novio y da de beber a otros tíos boca a boca. Pero pronto cuentas pagadas empezaron a manipular la narrativa, mirad al controlador, solo es una copa, ¿tanto lío por eso? Sabía que era obra de Chloe. Fue más allá y publicó en redes un relato melodramático acusándome de haberla engañado mientras estaba embarazada, con un test falso y fotos mías paseando con una compañera. Alegaba que su familia me había ayudado a levantar mi carrera tras el compromiso y que mi infidelidad la había empujado a los brazos de Eisen. Su publicación me pintaba como un monstruo infiel y falso. La mayoría desconocía la verdad y la opinión pública se volvió contra mí de inmediato. Que sinvergüenza, engañando la embarazada, llovían los comentarios. Los pocos que me defendían eran acallados. Leí hasta que no aguanté más y estrellé el móvil contra la pared, rompiéndolo. Al día siguiente, las acciones de mi empresa se desplomaron y la llamada del señor Davenport no tardó. Tiempos difíciles, Liam, se burló. Te dije que no fueras contra mí. Pide perdón a Chloe y quizás salve tu empresa. Presumía, pero yo sabía que su compañía se hundía y aquello era su último intento. Tío, ¿de qué hablas?, respondí sereno. Mi empresa va bien, no necesitas preocuparte. Mi calma le enfureció más. Solo finges, gritó antes de que colgara. Más tarde ese mismo día, la propia Chloe apareció en mi oficina. Estaba demacrada, el rostro pálido y ojeroso. Un mes antes me habría preocupado, ahora mi mirada era de hielo. Liam, ¿por qué despediste a Eisen?, exigió ella, intentando sonar calmada. Si estás enfadado, desahógate conmigo. Si le pides perdón, tal vez retire los posts en línea. Me reí. ¿Qué te hace pensar que tienes margen para negociar conmigo? ¿De verdad creíste que no tendría pruebas para darle la vuelta a esto? Antes podías herirme porque te amaba, Chloe, pero ya no te amo. No tienes poder sobre mí. Su rostro pálido se volvió aún más blanco y las lágrimas brotaron en sus ojos. ¿Cómo puedes no amarme?, susurró. Siempre me amaste más. El Liam que te amaba murió hace mucho tiempo, dije, con la voz vacía de emoción. Tú lo mataste poco a poco, cada vez que elegías a Eisen en lugar de mí, cada vez que me menospreciabas. Mis palabras parecieron romperla. Lo que más lamento es haberme comprometido contigo. Ella gritó, empujándome con todas sus fuerzas. ¿Te rogué que te casaras conmigo? Lamento haberte conocido. Si no fuera por ti, me habría ido con Eisen hace años. Si sigues siendo tan testaruda, no nos culpes cuando las cosas se pongan feas. Dicho esto, salió furiosa. Mi plan de venganza ya estaba en marcha. Había enviado las fotos que ella publicó a una agencia profesional de forense digital, quienes reconocieron casi al instante que estaban retocadas con Photoshop y emitieron un informe completo. Reuní todas las pruebas, el análisis de las fotos, las grabaciones de teléfono con ella y su padre, y antes de que saliera el sol al día siguiente, subí todo en línea. Mi respuesta, a diferencia de la suya, estaba llena de hechos fríos y contundentes. Poco después, su artículo difamatorio fue retirado de todos los sitios web y mi teléfono se inundó de llamadas perdidas, principalmente del señor Davenport. Mi publicación había provocado que las acciones de su empresa se desplomaran por completo. Liam, por favor, rogó él cuando finalmente respondí. Tu artículo podría destruir a mi familia. Lo ignoré y salí a comer algo.
A él no le importaba el caos que su artículo había causado en mi vida. Al salir del edificio, me encontré con Chloe, su padre y Isen. El señor Davenport se arrodilló frente a mí. Liam, Chloe me obligó a hacerlo. Te lo suplico. Déjame ir. Isen inmediatamente señaló a Chloe también. Ella lo miró incrédula, el amigo de la infancia que le había susurrado palabras dulces días atrás. Su vida se había derrumbado tras ser despedido, había descubierto que yo era el verdadero dueño de la empresa donde trabajaba y quien le había conseguido el puesto. Aterrorizado, ahora suplicaba mi perdón. La situación de Chloe era aún peor, la reacción en línea fue abrumadora y recibía insultos a donde fuera. Su padre le gritaba por haberlo perdido todo. Al ver cuánto la había protegido, finalmente comprendió que todo había terminado y se volvió contra Isen. Si no fuera por tu manipulación, nunca habría dejado de querer a Liam. Lo perdí por tu culpa. Isen no asumió la culpa y la pateó con fuerza en el estómago. Pensé que eras rica, escupió, resulta que tu familia es solo una carcasa vacía. ¿De verdad creíste que me gustabas? Solo quería el dinero de tu familia. Liam es el que tiene los fondos reales. Fui ciego al elegirte a ti. Ignoré su disputa y entré en un restaurante. Unos momentos después, escuché gritos afuera, sangre. Sangre. Parece que esta mujer está teniendo un aborto espontáneo. Llama a una ambulancia. Ese desastre terminó con el aborto de Chloe y el arresto de Isen. Su patada imprudente le impidió tener hijos de por vida. No fue detenido mucho tiempo, pero su vida quedó destrozada. El señor Davenport lo demandó por agresión, y con otras compañeras denunciando, enfrentaba serios problemas legales. Semanas después, tras ser dado de alta, el señor Davenport vino a buscarme, luciendo un hombre quebrado, con el cabello canoso y sin energía. Liam dijo débilmente, ¿puedes ir a ver a Chloe? Está muy enferma. Te lo suplico. Miré al anciano y, en contra de mi mejor juicio, asentí. Su empresa estaba en ruinas y ya no tenía nada con que amenazarme. Esta sería la última vez que Chloe y yo nos veríamos. Al día siguiente compré un ramo de flores y fui al centro de rehabilitación donde estaba. Ya no era la persona vibrante que conocí, se veía frágil y débil, la traición y la pérdida la habían marcado profundamente. Al verme, un destello de esperanza brilló en sus ojos. Liam, ¿estoy soñando? Lo siento tanto. Ahora entiendo lo bueno que fuiste conmigo. Por favor, vuelve. Cambiaré, arreglaré todos mis errores. Perdóname. Lloró desconsolada y por un momento sentí un atisbo de lástima. Pero recordé todo lo que había hecho, cada mentira, cada humillación. ¿Cómo podría perdonarlo? Cuídate, Chloe, dije suavemente. Me giré y salí de la habitación, dejándola sollozando detrás de mí. Liam, lo siento. Perdóname, suplicó. No me volví, no la consolé ni la abracé. El Liam que la amaba había desaparecido, desgastado por sus acciones hasta no quedar nada. Quizá viviría con ese arrepentimiento el resto de su vida, pero yo ya no quería pensar en ello. Finalmente caminaba hacia un futuro que solo me pertenecía.